canción, aquel hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción, aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La 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 la. La 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 la. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias aquí nuevamente juntos para que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Y hoy es un día también especial, ya que celebramos el Día del Padre. Así que quiero enviarle un saludo muy especial a todos los padres, a los pastores que también son padres, y rogando al Señor que pasen un excelente y hermoso día disfrutando en casa juntamente con sus familias. Así que Dios les bendiga mucho. Después de haber oído esta hermosa canción que compartimos adorando a nuestro Dios, vamos a pasar a nuestra reflexión de cada domingo. Esta reflexión de hoy la he titulado Decepcionados. ¿Cuántos de nosotros en algún momento o etapa de la vida hemos sido decepcionados? Decepcionado por un amigo, decepcionado por una novia, decepcionado por el jefe de trabajo, decepcionado por tantas cosas, y hemos sufrido ese dolor y tal vez esa angustia también de ser decepcionado alguna vez en la vida. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor también cómo en una situación Jesús encuentra a algunos de sus discípulos decepcionados después de una labor de toda la noche de haber querido pescar y no pudieron pescar absolutamente nada. Para esto quiero invitarles a que vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo número 5, versículo 1 al versículo número 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él, y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, porque de ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Quisiera reflexionar hoy, en este día, a través de este pasaje bíblico que acabamos de leer, la realidad de lo que vivieron aquellos pescadores que luego se convirtieron en discípulos de Jesucristo, para que nosotros podamos descubrir la realidad que muchas veces vive el ser humano. Y todos nosotros en esta vida hemos experimentado alguna vez decepciones, dolores y sufrimiento. Sin embargo, cuando Jesús viene a nuestra vida, es el caso en que Jesús llegó a esos discípulos, tenemos la posibilidad cierta de cambiar esas decepciones por felicidad y por un futuro mejor. Primero, el esfuerzo y experiencia de Pedro tuvo como fruto una pesca decepcionante. Pedro había crecido en Capernaum, a la orilla del mar de Galilea, conocido también como el lago de Genesaret o el lago de Tiberia. Y al crecer en ese lago, Pedro se convirtió en un experto pescador. Aprendió el oficio de pescar y conocía muy bien el lago de Galilea. Pedro y sus hermanos eran pescadores profesionales y tenían una empresa pesquera. Se dedicaban a la pesca desde hacía muchos años y estaban bien preparados y bien capacitados para pescar, ya que contaban con los recursos necesarios para obtener una buena pesca y también obtenían mucha experiencia. La Biblia dice que estaban pescando de noche. La pregunta es: ¿por qué pescar de noche en el lago de Galilea? La respuesta es sencilla, y es porque de noche los peces se acercaban más a la superficie y era más fácil pescar. Y Pedro, por su experiencia, sabía muy bien, debido justamente a la experiencia de años de pescador. Pero en la mañana siguiente, después de tratar de pescar toda la noche, la Biblia dice que no pescaron nada. En otras palabras, esa noche fue un rotundo fracaso para Pedro y sus compañeros de pesca. Segundo, la importancia de la pesca en los tiempos bíblicos. La pesca era un oficio y una manera de ganarse la vida. Prácticamente la pesca era ganarse el día de trabajo, es decir, el pan diario. Por eso era la decepción de Pedro y de sus compañeros de no haber podido pescar nada en esa noche. Posiblemente, después del fracaso de la pesca, en lo único que estarían pensando esos pescadores era irse a la casa y descansar, después de limpiar sus redes y pensar la manera de suplir el sustento de ese día para ellos y para su familia. Tercero, la decepción del esfuerzo de Pedro de no obtener absolutamente nada. Los pescadores estaban limpiando sus redes, dice la Biblia, cansados y desanimados después de una larga e infructuosa noche. Estaban listos para irse a descansar, a comer. Su estado de ánimo estaba en contraste con la gente que se reunió a la orilla del mar de Galilea para escuchar las palabras de Jesús. Ellos estaban indiferentes a todo lo que sucedía a su alrededor, indiferente a la persona de Jesús y a la gente, debido a su decepcionante fracaso de la pesca. En cuarto lugar, nuestro esfuerzo humano muchas veces resulta inútil y decepcionante.
Cuando todo el esfuerzo humano resulta inútil, la adversidad y la decepción se apoderan de nosotros, cuando todo esfuerzo humano termina en fracaso, cuando el objetivo a lograr parece imposible, cuando todo parece oscuro y es posible que nuestros amigos a nuestro lado no puedan hacer nada por nosotros para ayudarnos, es entonces en que la adversidad del hombre es la oportunidad de Jesús para su vida. En quinto lugar, con Jesús en la barca, Pedro logró una pesca impresionante. Veamos la importancia de Jesús en la barca de Pedro. Dice la Biblia que Jesús subió a la barca de Pedro, lo usó como un púlpito para predicar a la multitud a la orilla del lago de Galilea. Pedro le permitió a Jesús usar la barca que era de su propiedad. Pedro le dio lugar y esa barca era propiedad de Pedro y era el medio de trabajo y el sostén para su familia. Era el bien material de Pedro. Y Pedro le permite que Jesús suba a su bien material y lo use como un púlpito para predicar la palabra. Así que entonces, en otras palabras, Pedro está ofreciéndole a Jesús todo lo que posee, todo lo que él tiene, lo pone en la mano de Jesús y Jesús sube a esa barca. El punto número 6. Jesús nos provee todo lo que necesitamos. Cuando Jesús ve una necesidad, Él busca la manera de suplirla. Él ve el fracaso de Pedro y sus compañeros de haber estado pescando toda la noche y no haber pescado absolutamente nada. Cuando el objetivo de pescar parecía imposible, cuando los pescadores estaban fatigados y solo pensaban en irse a sus casas y descansar, cuando las circunstancias daban razón para la duda, Jesús da una orden imprevista y le dice: vamos mar adentro. En séptimo lugar, Jesús transforma la decepción en un gran logro. Entonces dice que los pescadores decepcionados reciben otra orden de parte de Jesús. Y Jesús le dice: echen la red. Recuerden que ellos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. La noche en el mar de Galilea era propicia para la pesca, pero ahora estaban de día y en un horario no indicado para la pesca. Pedro tenía experiencia, por esa razón le dijo a Jesús: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pedro era un experimentado pescador y Jesús era sencillamente un simple carpintero. Pero Jesús le va a demostrar a los decepcionados pescadores su señorío sobre el lago y sobre los peces, el cuidado de Dios por nuestras necesidades, el poder que Él ejerce sobre la naturaleza y la capacidad de Dios para bendecir es mayor de lo que nosotros podemos entender. Cuando obedecieron la orden de Jesús, que le dijo: echen la red, la decepción, el fracaso se convirtieron en una gran bendición para su vida y ese día tuvieron la pesca más exitosa de su vida. Las redes dice que se rompían debido a la gran cantidad de peces, de tal manera que tuvieron que llamar a sus compañeros de otras barcas para que vengan y le ayuden a sacar esa gran pesca. El experimentado Pedro quedó asombrado de tal manera que le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro sabe y entiende que está en la presencia del Señor. Pedro fue transformado ese día por las acciones y palabras de Jesús. Jesús le declaró a Pedro a partir de ese día y le dijo: Pedro, tú no serás más pescador de peces, sino pescador de hombres.
para concluir esta reflexión. En medio de un mundo y circunstancia que decepciona, es hora de ir a lo más profundo, como lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus compañeros de pesca. El llamado de Jesús llega en medio de la frustración, de las decepciones, del dolor, del sufrimiento y de la crisis, pero fue transformado por las palabras y acciones de Jesús. Pedro dio una respuesta positiva al llamado de Jesús en ese día y estuvo dispuesto a dejarlo todo. Su oficio era pescar, vivía de la pesca y tenía una empresa pesquera, pero él decide ese día dejarlo todo, aún su propia empresa de pesca, su oficio, su profesión de pescar, para convertirse en un seguidor y en un discípulo de Jesús. La pregunta para usted, amigos, hermanos, es: ¿y tú qué decisión tomarás hoy? ¿Responderás positivamente al llamado de Jesús? ¿Estarás dispuesto a darle el lugar en tu vida, en tus decisiones personales, en tu familia, en tu trabajo, en tu profesión, como se la dio Pedro al entregarle la barca para que sea usada como un púlpito para predicar la palabra? ¿Estarás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús y convertirte en un discípulo? Esa es la pregunta de este día, y solo tú tienes la respuesta. Jesús, así como Pedro, Dios quiere hacer de ti un pescador de hombres para la gloria de su nombre. Pero en ti está la decisión. Pedro ese día tomó la decisión y desde ese día Pedro nunca volvió a ser el mismo. Y eso es lo que Jesús nos invita en este día, a venir ante Él y ofrecerle toda nuestra vida, entregársela en su mano y que tome el poder y señorío sobre nuestra vida, y nuestra vida será mejor y cambiará nuestra decepción en gozo y en alegría. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reflexión y por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar la decisión en este día y a poder acudir a ti y decirte: sí, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi bien, aquí está mi profesión, aquí está todo, Señor, te lo entrego para que tú hagas de mí una nueva persona. He sufrido, he sido decepcionado, pero aquí estoy, Señor, para que tú me ayudes a levantarme nuevamente y confiar en ti, Señor. Y sé que tú eres el único que no me va a fallar. En esta hora, Dios, te doy gracias por tu palabra y gracias por esta reflexión para mi vida. Y te agradezco en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector.
Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya. La victoria me asegura. Elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Salvó y hoy me guarda para sí. Muchas gracias a todos por conectarse y por poder compartir juntos esta reflexión. Y ojalá que esto pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, para hacernos justamente reflexionar y confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ruego al Señor que Dios bendiga su vida, su familia y celebren en bendición este día especial que es el Día del Padre. Así que tengan una bendecida y hermosa semana. Dios les bendiga a todos.